algunas personas de la familia. Bien, buenos días, bienvenidos a una clase más de matemática. Espero se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de nuestra unidad. Y el primero de ellos es el contenido que se llama regla de tres simple. La regla de tres simple tiene múltiples aplicaciones, se pueden aplicar a porcentajes, podemos aplicarla a conversión de unidades y también podemos aplicarla en muchas formas, tanto como a la economía. Entonces, ¿qué es la regla de tres simple? Es el proceso que permite encontrar términos desconocidos en una proporción en la que intervienen magnitudes. ¿Qué tipo de magnitudes pueden intervenir? Tenemos este ejemplo en donde está interviniendo lo que es la altura y el tiempo. ¿Cómo podemos observar en esta imagen? A mayor cantidad de tiempo, digamos que en 0 segundos, aún no hay ninguna gota de agua. Cuando pasan 3 segundos, ya hay 5 centímetros de la altura en agua y así sucesivamente cuando son 9 segundos de tiempo, crece a 9 centímetros de agua. Cuando son 12 segundos, crece a 10 centímetros de agua y así sucesivamente se va realizando lo que es las unidades, se van relacionando esas magnitudes. ¿Qué está pasando? Una magnitud está creciendo y la otra también. La magnitud de tiempo crece, crece y crece, y a medida que la magnitud de tiempo crece, también la otra magnitud, que es la altura del agua en la botella, pues va creciendo. A ese tipo de magnitudes se le conoce como proporcionalidad directa, y la regla de tres simple nos indica o nos invita, más bien dicho, a poder aplicarla dentro de las proporcionalidades directa e inversa. Pero en esta clase vamos a ver lo que es primeramente la proporcionalidad directa o la regla de tres simple aplicada a la proporcionalidad directa, a magnitudes proporcionales. Un problema se denomina regla de tres simple directa cuando las magnitudes que intervienen en el problema son directamente proporcionales. Esto es lo que les comentaba. Se dice regla de tres simple directa porque las magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué pasaría si fuera una regla de tres simple inversamente proporcional? O una regla de tres simple inversamente, pues estaríamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿qué son las proporciones? Si ustedes observan la imagen, las proporciones son fracciones. Aquí tenemos el ejemplo de 3/4, que está igualado a ¿qué? A 15/20. Esta igualdad de dos fracciones se le llama proporción, en donde el número 3, o el numerador de mi primera fracción, está relacionado ¿con quién? Con el denominador de la segunda fracción, la que está después del igual. Y eso mismo sucede con el denominador de la primera fracción, que en este caso es 4, está relacionado con el numerador de la fracción de la segunda fracción, que esa relación existe entre las proporciones. Y recordando, una proporción es la igualdad de dos fracciones, o en este caso también a las fracciones se les conoce como razones. Bien, aclarando eso, pasamos a un primer ejemplo en donde nos dice el ejemplo: si 6 sobres de estampillas valen $18, ¿cuánto es el costo de 9 sobres? Esa es la pregunta. Entonces vamos a resolver nuestro ejemplo. Vamos a pasar
a lo que es la pizarra digital. Ustedes pueden ir tomando notas en su cuaderno de clases del ejemplo del enunciado. Acá mismo va a volver a aparecer en mi pizarra digital para que puedan tomar la nota correspondiente y pues así iniciar el proceso de acción. Pueden tomarle ahí la nota. Si 6 sobres de estampillas valen $18, ¿cuánto es el costo de 9 sobres? Bien, podemos iniciar la solución. Iniciamos entonces. Vamos a iniciar la solución usando la regla de 3 simples. Y vamos a identificar primeramente lo que son las magnitudes. En este caso, las magnitudes son estampillas, es la primera. Los sobres de estampilla serían las primeras, sobre de estampilla. Y la segunda sería lo que es el costo, ¿sí? Esas serían las dos magnitudes, la cantidad de estampillas con lo que es el dinero. Esas son las dos magnitudes. Ahora que ya identificamos eso, en primer lugar vamos a colocar por acá sobres como una primera magnitud, sobres. Y después la otra magnitud es el costo, ¿verdad? El costo. Bien, ahora que ya tenemos escrito las magnitudes, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar los datos que nos da nuestro problema. Primero nos dicen que 6 sobres de estampilla valen $18. Entonces acá donde dice sobres son 6, la cantidad de sobres. Y luego, acá donde dice costo, acá vamos a colocar lo que son el costo de esos 6 sobres, que son $18 Y vamos a trazar una pequeña línea así, de esta manera. Ustedes observarán en su libro que no se usan este tipo de líneas, sino que se usa una tabla. Es conveniente usar una tabla o también es conveniente hacerlo de esta manera. Igual el resultado que vamos a obtener pues siempre va a ser el mismo. Ahora, ya hemos relacionado primeramente los 6 sobres de estampillas con el costo que tienen, en dólares. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuánto es el costo de 9 sobres? Acá seguimos colocando la cantidad de 9, que es esta de acá, 9 sobres, y el costo. ¿Cuál va a ser el costo de esos 9 sobres? En un primer momento, como no conocemos el costo de esos 9 sobres, vamos a nombrar a X como esa incógnita o ese valor que debemos de determinar, que debemos de encontrar. Entonces, X, ¿qué va a ser? Costo. Acá vamos a decir que X va a ser igual a costo. Vamos a definir nuestra variable. Bien. Ahora que ya tenemos esta relación, aplicamos ya directamente lo que es la regla de 3 simple, en donde lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a formar una proporción con estos datos que hemos colocado acá, con estos datos, y cómo nos queda la opción de la siguiente manera. 6 sobre 9, eso va a ser igual a 18 sobre X. Ahí está nuestra proporción. Ustedes recordarán que una proporción es la igualdad de dos fracciones o de dos razones, así se conoce. Y ahora, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es el objetivo acá? Pues encontrar el valor de nuestra variable X. Resolvemos ese proceso y primeramente pasamos la X a multiplicar al otro lado del igual con el 6X. Y el 9 haría el mismo proceso que hizo la X, pasaría a multiplicar al otro lado del igual con el número 18. Entonces, ¿qué nos quedaría?
nos quedaría 6x igual a ¿qué? A 18 por 9. Resolviendo esas operaciones, nos daría 18 por 9. Obtendríamos ahí 18 por 9, 162. Entonces seguimos bajando x. 6x igual a 162. Vamos a colocar de una mejor manera S2. Bien, ahora que hemos realizado la multiplicación, despejamos nuestra variable x. ¿De qué manera la despejamos? Aplicando la propiedad de equivalencias entre ecuaciones. Y nos dice que vamos a dividir entre el mismo número que acompaña a nuestra variable x. ¿Quién es ese número? 6. Entonces dividimos a ambos miembros de la igualdad o de la ecuación por ese número 6. Acá se nos elimina este 6 y acá al dividir 162 entre 6 nos daría 27. Entonces seguimos con el proceso acá y de este lado solo nos queda nuestra variable x. Eso va a ser igual a ¿qué? A lo siguiente, 162 entre 6 nos dio 27. Ahora, ¿qué nos indica este 27? ¿Qué nos indicará este 27? Hola, hola chicos, ¿qué nos indica el 27? El número 27 que hemos encontrado. Hola, ¿qué nos indicará el número 27 que hemos encontrado? El valor de los sobres de las estampillas. Exacto, nos indica el valor o el costo de quién, de los 9 sobres. Exacto, $27 van a valer esos 9 sobres. Muy bien, ahora hemos llegado a la solución de nuestro ejemplo. No sé si hay alguna duda, pregunta con el proceso que le hagamos en este momento. Mm, mm, no. Muy bien, los demás, ¿estamos bien? Sí. Ok, ok, entonces esperaría que ya vayan tomando nota del ejemplo, puedan ir saliendo ya con la primera actividad del 40% y pues esto les va a servir mucho para su control de lectura. Eso es seguro, se los aseguro que les va a servir mucho para su control de lectura. Bien, continuamos entonces con la presentación. Me voy a ir a la presentación, voy a dejar este ejemplo y continuamos. Bien, vamos a este subtema que se llama aplicación de la regla de 3 simple directa en porcentajes. Vamos a ir a este otro pequeño tema en donde ya nosotros vamos a aplicar lo que es la regla de 3 simple directa. Estamos viendo primeramente la regla de 3 simple directa a porcentajes. Se puede, como yo les decía al inicio, esta regla de 3 simple se puede utilizar en economía, directamente en los porcentajes, también se puede utilizar en la conversión de unidades, por ejemplo, en una farmacia, tantos miligramos de alguna sustancia que puedan mezclar con otra y así sucesivamente para obtener una equivalencia. Es bastante importante poder conocer estos procesos. Así que continuamos. Nos dicen que los porcentajes tienen diferentes usos. Por ejemplo, su relación con la economía, con los impuestos de renta e IVA. Ustedes ya tienen el conocimiento de que hay cierto porcentaje de renta que a cada trabajador se le está descontando de su salario mensual. Por ejemplo, acá en el país
si uno gana más de los $500 o $550 en este país, pues se le descuenta cierto porcentaje de renta. Y así también sucede con el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado de los productos que nosotros decidimos comprar en ocasiones, ya sea que vayamos a la tienda y compremos algo, pues ahí cada producto que nosotros compramos ya tiene un IVA agregado. Igual si el pasaje del microbús, que las compras en el supermercado, todo tiene cierto porcentaje de IVA que en ocasiones, por ejemplo, en una tienda, ese porcentaje de IVA son centavos, son 2, 3 centavos seguramente, pero imagínense 7 millones de personas en este país, imagínense que un centavo o dos que se les cobre por un producto, digamos, hace una gran diferencia, ¿no? Es la aplicación de los porcentajes a este tema de la regla de tres simple. Bien, entonces pasamos al ejemplo número 2 en donde nos piden que calculemos el 30% del número 100.200, perdón. Vamos a calcular el 30% de 1.200 y vamos a ver cuál es el 30% de 1.200. Por ejemplo, esto lo podemos aplicar de la manera en que si yo tengo $200 y, por ejemplo, mi hermano me dice, dame el 30% de esos $1.200 que tenés, ¿cuánto le tendría que dar? Es un ejemplo, o podría darse de alguna otra manera. Bien, entonces pasamos a darle solución a nuestro ejemplo y aquí pues ya estamos utilizando porcentajes. En ocasiones los porcentajes se nos pueden complicar en ocasiones. No digo que sea la excepción, pero se nos puede complicar. Yo cuando estaba de su edad, pues a mí yo veía esto demasiado complicado y lo tuve que aprender hasta ya más adelante. Así que vamos a darle solución de la siguiente manera. Siempre vamos a usar la regla de tres simple directa para poder resolverlo. Bien, entonces, primeramente vamos a colocar lo que es los números o podemos colocar el porcentaje primeramente. Vamos a colocar acá, primeramente lo vamos a hacer con el porcentaje, ya que es el primer dato que nos dan. Porcentaje, o lo voy a colocar así, mejor, con el símbolo de porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que nos están dando del problema? Nos están dando el 30%, ¿sí? El 30% de ese problema. Pero el 30% equivale a ¿quién? A un número que nosotros debemos de encontrar. No lo conocemos, ¿cuál es el 30% de 1.200? Entonces vamos a hacerlo de una manera un poco más ordenada, en donde nuestro 100%, ¿quién lo va a tomar? ¿Quién va a tener ese 100%? Lo va a tener 1.200. Ahí le vamos a colocar lo que es el 100%. ¿Y quién va a tener el 30%? En este momento, pues desconocemos cuál es el número que tiene el 30%. Y lo vamos a nombrar siempre como X. Y acá vamos a definir a X igual a ¿qué? A un número. Así lo vamos a nombrar a un número. Bien. Ahora realizamos lo que es nuestra proporción de la siguiente manera, en donde 100 estaría sobre 30 y eso va a ser igual a ¿qué? A 1.200 sobre X.
Ahora vamos a despejar nuestra variable x, realizando el mismo proceso que hemos realizado en el ejemplo anterior. Es bastante práctico este tipo de ejercicio. Ya lo habrán notado ustedes. 100 se multiplica por nuestra variable x, entonces nos quedaría 100x, y eso va a ser igual a ¿quién? A 1200 multiplicado por el número 30. Vamos a colocar entre paréntesis, y eso significa que se está multiplicando. Ahora, si resolvemos esa multiplicación, nos daría 36.000, es decir, 100x va a ser igual a que a 36.000. Colocamos 36.000 de este lado y ahora aplicamos la propiedad de equivalencia entre ecuaciones, en donde nos dice que el número que acompaña la variable x, yo tengo que dividir a ambos miembros de la igualdad por ese mismo número. Acá se me elimina el 100, acá también, y acá divido 36.000 entre 100, me quedaría 36.000 entre 100, 360. Entonces, acá nos quedaría lo siguiente, que equivale, o x es igual a 360. Ahora vuelvo veamos. ¿Qué me indica ese valor de x que he encontrado? ¿Qué significa esos 360? ¿Qué significará? Veamos. Ese es el porcentaje que le tiene que dar. Hola, hola. Es el porcentaje del 30%. Ex Tiene que dar. exacto. El 360 es el 30% de 1200. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de dinero y yo les dijera, vaya, séptimo grado, les voy a dar el 30 de los $1,200 de aguinaldo que me dan a mí en el colegio. ¿Cuánto les tendría que dar? $360. Qué galán que así fuera, ¿verdad? Pero veamos, 360, esa sería la respuesta. Bien, ¿alguna duda con el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con el ejemplo? ¿Con el proceso? Pregunta. Pero claro. Ok, perfecto. Entonces continuamos con nuestra presentación. Ya hemos resuelto el ejemplo número 2 y vamos a lo siguiente. Un porcentaje o tanto por ciento equivale a una fracción cuyo denominador es 100. Ustedes recordarán en clases anteriores, si no recuerdo mal, estábamos hablando de esta palabra clave que es un tanto por ciento. Pues acá tenemos expresado un tanto por ciento. Por ejemplo, el 13, ustedes observarán que eso está igualado a que yo tenga el número 13 dividido entre 100. A eso se le llama una fracción decimal. A esa fracción de 13 sobre 100 se le llama fracción decimal. Y ese 0.13 ya se le conoce a la hora de resolver esta división, ya se le conoce como 0.13 como decimal. Esa es la ejemplificación más exacta de que es un tanto por ciento. Entonces, así se expresa y sabiendo eso, pues nos vamos a nuestro ejemplo número 3, en donde nos piden que calculemos de qué número 21 es el 35%. Acá vamos a realizar un proceso contrario al ejemplo número 2, al ejemplo anterior, porque allá nos decían que cuál es el 30% de 1200. Entonces acá nos dicen lo contrario, que sabemos de qué número 21 es el 35%, o sea que acá ya nos dan el número y nosotros vamos a calcular el número al cual se le ha extraído ese 35% y lo vamos a resolver de esa manera, de la misma manera en que hemos aplicado el proceso anterior, vamos a resolverlo. Entonces, rápidamente aplicamos lo que es el porcentaje nuevamente. Lo voy a dejar acá expresado como un porcentaje y símbolo de porcentaje.
¿Y quién va a ser mi 100%? Bueno, en este caso voy a iniciar al contrario. Voy a colocar el 35% porque ya me dicen que ese 35% es a 21 o 21 es el 35% de algo, pero ese algo aún no lo conozco. Siempre en esta regla de tres simple va a haber una incógnita que vamos a necesitar encontrar. A esa incógnita comúnmente se le nombra como X. Ahora mi 100% no sé quién es, entonces a eso le voy a nombrar como X. Y acá voy a definir siempre que X va a ser igual, X va a ser igual a qué? X va a ser igual a un número. A un número. Muy bien. Bien. Ahora vamos a colocar nuestra proporción, que sería 35. 35 sobre 100. Y ahora eso va a ser igualado a que a 21. 21 sobre X. 21 sobre X. Y resolvemos como los ejemplos anteriores, los dos ejemplos anteriores. De esa manera lo vamos a resolver. En donde acá 35 se va a estar multiplicando por nuestra variable X. Y eso va a ser igualado a que nosotros multipliquemos el número 21 por el 100. 21, entre paréntesis colocamos el número 100. Muy bien. Ahora resolviendo esa multiplicación, 21 por 100 nos daría 2100. Entonces 35x es igual a que a 2100. Vamos a colocarlo de una mejor manera. 2100. Bien, y resolvemos por una propiedad bastante famosa que ya la mencioné. Es la propiedad de equivalencia entre fracciones. Esa es lo que vamos a aplicar. Eliminamos estos números 35, colocamos nuestra variable X y a la hora de dividir 2100 entre 35 nos daría 60, X igual a 60. Ahora pregunto, ¿qué significa ese 60 que yo acabo de encontrar, ese valor de la X? ¿Qué va a significar? ¿Qué Es el significará? 35% del número que se calculó. Es el 35% de quién. 21, de 21. Veamos, tratemos de darle otro sentido a esa información. Por ahí vamos. Va, si yo coloco 60 acá, ¿qué ha pasado con ese 60? ¿De dónde sale el 21, digamos así? Veamos si el 100% es 60. Bien, vamos a utilizar la información que ya nos dio Josué. Ese 60 significa que es el número al cual se le ha extraído el 35%. Y ese 35% es el número 21. Ahí está, así era. Muchas gracias, Josué. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, duda con el ejemplo? ¿Duda, pregunta? Hola, hola. Todo bien, profe. Hola, hola. Todo bien, todo bien. Bien,
Ok, bien, entonces aclaro, hay dos procesos, o en esta cosa de porcentajes, en esta aplicación de porcentajes, en ocasiones nos van a decir que nosotros calculemos primeramente cuál es el tanto por ciento o el 20% de 500, por ejemplo. Esa es una manera de verlo, pero también puede darse el caso en que nos digan, si 60 es el 50% de 120, o como en este caso, ¿verdad? Que calculemos el número, de qué número, 60, por ejemplo, es el 80% de, de qué número va a ser. Entonces, hay dos procesos diferentes. Solo en ese sentido, espero no se me confunda para su control de lectura. Bien, entonces paso a la presentación y continuamos. Bien, hemos finalizado hasta este momento con la explicación de los ejemplos y la clase, y la actividad que les corresponde a ustedes resolver es su control de lectura. Ese control de lectura, recuerden que ya, bueno, ya lo tienen publicado en su clase, en su aula virtual de Google Classroom, y se habilitó exactamente a las 8:30 que usted iba a la clase. En ese momento se habilitó el control de lectura para que pueda contestarlo. Así que hasta ahí llegaríamos con nuestra clase.